que parece, digamos, a veces cuando pensamos en recursos públicos solo imaginamos el FONCA nos da dinero o la Coordinación Nacional de Teatro. No, si accionamos un montón de mecanismos que a veces no pasan por la moneda, pero que sí están en lo público, desde, por ejemplo, activar o, digamos, trabajar con gente de escuelas o trabajar en ciertos lugares y demás. Entonces, siempre lo pensamos como que, por un lado, plantearlo como teatro, es decir, nunca nos hemos pensado hasta ahora, ni como artistas, digamos, difícilmente podríamos acceder a la lógica del mercado del arte contemporáneo. Con el mercado quiero decir no solo si vendemos o no la obra, sino qué espacios de legitimación tenemos. Y por otro lado, qué espacios de salida o de visibilidad podemos ejercitar. Digamos que el trabajo del Teatro Ojo pasa de ser un trabajo muy teatral, digamos, que ocurría en teatros, en La Gruta, en Carlos Lazo, en el Centro de las Artes, en un espacio teatral, y en ese sentido habría como una especie pues sí son raros, pero hacen teatro, digamos, como que cumplen de alguna manera el mecanismo de que hay un taquillero y hay unos señores que van a ver la obra a cierta hora y ellos ofrecen algo a cambio, y eso sigue funcionando más o menos dentro del teatro. Aquí lo que sería interesante pensar es que esos grandes aparatos no piensan tanto en qué se está presentando, sino en qué tanto sigue funcionando el mecanismo. Por ejemplo, alguna vez Mónica Raya me decía, cuando estaba en Teatro UNAM, me decía que la gran parte de su presupuesto estaba hecho para programar teatro, sino para hacer teatro. Es decir, lo importante era que los teatros, incluyendo técnicos, incluyendo, digamos, todo el aparato, siguiera funcionando. No tanto que se presentara. Eso, digamos, era un problema secundario. Entonces, en la medida en que uno más o menos aceita el mecanismo en donde esa maquinaria funciona, tampoco creo que se preocupen demasiado, digamos. Tiene que pasar algo verdaderamente extraordinario para que alguien se preocupe realmente por qué se presenta. Ahora, como buena parte es distribución de recursos, es verdad que cuando uno ve a quién beneficia el FONCA, es fácilmente identificable ver a qué grupos obedece esa gente, ¿no? Es decir, hace poco Tomás Egea, un economista, sacaba algunas estadísticas donde se podía ver más o menos 4 cabezas en el campo del teatro de donde provenían las becas, ¿no? Y digamos, si seguíamos la pista de David Holguín, se podía ver cómo todos de alguna manera venían de esa genealogía, ¿no? Que de alguna forma es la de Margulis, ¿no? Esto no quiere decir ni que sea por tráfico de influencias ni nada, simplemente es por una genealogía donde se van construyendo los cargos culturales. Luis de Tavira lo tenía también, y son como las dos grandes. Luego lo demás se repartió un poco y en algún punto empezaba a aparecer Jorge Vara. Pero mucho menos. Quizás ahora serán más. Entonces, es cierto que hay como genealogías, hay formas de acceder más fácil a ciertos recursos, pero eso, pues digamos, es como cierta maña, cierta suerte, y no me interesa demasiado pensar en eso. Me interesa más bien pensar en qué medida las prácticas pueden de alguna manera funcionar como una especie de, digamos, de parásito benévolo, en donde si uno se puede insertar en la programación de la Coordinación Nacional de Teatro y sin dinamitar el teatro, puedes de alguna manera reconfigurar el funcionamiento no solo de la narrativa, o que en vez de actuar ahora realistamente, ahora actuamos
lacrimógeno o lo hacemos todo hablando en F, ¿no? O sea, eso tampoco lo mismo. Sí lo hace. Sí lo hace. Pero, no, más bien como si al interior, digamos, del aparato teatral, entendido como las instituciones que lo financian, el público, los que nos dedicamos a esto y más, podemos ensayar otras configuraciones, por ejemplo, del tiempo que pasamos en el teatro, de la asignación de dinero, quién puede ser representado y quién no, en qué medida asumimos nuestra representación, no solo en términos de ahora que ya no hay actores, ahora que todos sean no actores o personas reales, pero estos términos un poco idiotas, ¿no? que se van poniendo de moda y van cayendo por su propio peso, sino que en qué medida estamos jugando con otros parámetros de la misma institución. Y en ese sentido estoy pensando lo del parásito, que es cómo puedes inocular de alguna forma a esa institución y hacer que por un momento la institución funcione más o menos distinta. No estoy pensando que una obra puede cambiar estructuras mayores, pero sí puede presentar posibilidades de imaginar otras formas posibles. Hacer política, macropolítica, es un asunto de otro campo, digamos. Eso sí ya es cambiar las reglas del juego social a gran escala, y eso implica, desde mi punto de vista, asumir el costo de la violencia que eso tiene, o asumir el costo en fin, digamos, otra cosa. Dentro del campo de la estética me parece que lo que hay son pequeñas reconfiguraciones que permiten imaginar posibles potencias. Entonces es allí donde creo que Teatro ha podido, mediante ciertas negociaciones que tienen que ver con que, por ejemplo, ciertos funcionarios creen que deben asignar, sí, puede ser, que creen que tienen que asignarle a los raritos algo. Pero la idea misma de raritos es algo que no podemos asumir, digamos. No podemos, según yo, y eso para Teatro Ojo, no es una opción, pensar que somos escena alternativa, porque la alternativa siempre vuelve a territorializar. Bueno, y cambiar la pregunta alternativa, ¿qué sigue? O sea, se queda abierto. Creo que lo que sucede con esas categorías es que lo que termina no sucediendo es que no se toma una posición de algo también, en cierto sentido. Y bueno, pues si teatro alternativo, teatro de búsqueda, no se aparecía, no sé todavía, existe todavía en ese tiempo libre, supongo que sí, ¿no? Pero te aparecía esa categoría de un teatro de búsqueda que, ¿no? Específicamente, ¿qué es eso? Yo, digamos, así, tratando de ser breve, lo que sí les diría es que esa primera parte, Teatro Ojo, o sea, Salomé y Parabé, pues más o menos se trataba de un grupo que se empezaba a reunir por bastante más jóvenes de lo que somos ahora, entonces creo que de alguna manera tanto la hormona como el chip mental nos funcionaba dentro, no sé, nos corría, funcionaba de otra manera, y en ese sentido creo que aparecían otro tipo de intereses también, que creo que en cierta medida creo que se relacionan con esta idea de la deserción o la entre comillas, pues, la deserción. Pero lo que sí sucedía es que nos topábamos con este tipo de espacios que, bueno, creo que algo de eso compartíamos, en donde más o menos aparecía cierto límite en relación a nuestros propios deseos, por supuesto, pensándolo totalmente, ¿no? Y creo que Teatro Ojo en buena medida apareció como ese espacio en donde un poco jugábamos con ciertos límites de libertades, de posibilidades de pensar el teatro, de posibilidades de incluir otro tipo de cosas, inclusive de pensar que mezclábamos o que un poco horadábamos la misma idea de teatro con otros saberes, y creo que eso más o menos con el tiempo fue creciendo, fue inclusive
volviéndose también una exigencia un poco más concienzuda, pues. Y así, ahora, durante Salomé y Faraón, la verdad es que al mismo tiempo un poco nos rascábamos con nuestras manos para poder estar en el, o sea, sí nos dieron la gruta, sí nos dieron ciertos espacios, ahí se gestionaban, pero pues en aquel tiempo cada quien se mantenía con su trabajo y